Buenas tardes a todas y a todos, sobre todo los que están a través de la plataforma Zoom. Es un día complicado para presencial, pero bueno, tenemos la posibilidad de la tecnología que nos permite mantener el ritmo de las clases y seguir adelante en esta diplomatura. Lo primero que quisiera decir, por ahí para alguno que no se acuerda, yo soy Enrique Deive, secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Lanús. Y lo primero que quiero decir es que, bueno, empezamos ya el segundo ciclo de la diplomatura en integración regional, en formación política para la integración regional, que celebramos a través de un convenio entre la Universidad Nacional de Lanús y la OPEIR, que es la Organización para la Integración Regional, que tiene su sede en el Sindicato del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica y que tiene la posibilidad de ceder este hermoso auditorio, la plataforma y con la cual venimos trabajando muy bien. Para la universidad es un orgullo y una gran satisfacción haber llegado a este acuerdo, a esta vinculación entre una organización como PEIR y la Universidad Nacional de Lanús, que obviamente le interesa el llevar adelante estas iniciativas y esta diplomatura. Para nosotros la verdad que es una gran satisfacción. Durante el primer cuatrimestre se llevaron adelante los 3 primeros módulos y empezamos ahora ya el segundo cuatrimestre con 3 módulos más que completan el ciclo de la licenciatura de este año. Y hoy en particular, dentro del módulo vinculado a distintos temas que preocupan en materia de integración regional, tenemos el orgullo y la satisfacción de contar con uno de los profesores de la diplomatura que tiene una amplia trayectoria, un fuerte compromiso y la verdad que en lo personal además es una alegría que Mario haya podido aceptar este desafío. Además de su larga trayectoria, es uno de los 3 o 4 profesores que dentro de la diplomatura son al mismo tiempo profesores en la Universidad Nacional de Lanús y tienen cargos, como es en el caso de Mario, que es profesor de la universidad, fue consejero superior, es director de una especialidad, en fin, para la universidad Mario es parte constitutiva de esa universidad desde hace muchos años y es uno de los profesores que más nos enorgullece. Pero por supuesto quiero decir también que tiene una amplia trayectoria en la gestión pública, en la militancia a través de su desarrollo profesional, es profesor de historia, tiene una importante carrera en el marco de la provincia de Buenos Aires, fue jefe de gabinete y fundamentalmente durante más de 10 años fue director general de escuelas. Vendría a ser ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, lo que yo diría que es bravo, Así ¿no? que Tener 10 años, ser ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que tiene 800.000 millones de escuelas, docentes, no docentes, estudiantes, bueno, es más duro que ser ministro de Educación de la Nación, que en definitiva no tiene ni 2 escuelas, digamos, tiene pero su problema. tiene sus problemas también, no lo vamos a negar, pero digo, dentro de esa amplia trayectoria de jefe de gabinete, de distintos cargos, haber sido diputado nacional, pero me parece que lo destacable entre muchas de las otras cosas es esta importante gestión, porque además fue una gestión que ha dejado marcas, una gestión intachable como ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es un orgullo y una satisfacción que hoy nos esté dando esta charla. Que de alguna manera, y un poco para ya introducirte y dejarte en el uso de la palabra, yo venía pensando, ¿no? Cuando hablamos de formación política
para la integración regional. Y la educación, que es una de tus fuerzas, ¿no? Digamos, de tu especialidad, que tenés que, además, no quiero omitir también que sos asesor pedagógico en la Unión Obrera Metalúrgica, uno de los sindicatos más entrañables de nuestro arco sindical. Digo, el tema de la educación y de la formación es un tema clave en pensar una patria grande, ¿no? En pensar un proceso de integración regional. En el Mercosur ha tenido importante cabida y además en general. Me parece que es como la llave, ¿no? La educación es la llave fundamental para el desarrollo y el crecimiento con inclusión, con productividad, con empleo, con la educación. A veces creo que es tal vez uno de los temas más importantes, aunque a veces la urgencia es como que a veces la educación siempre queda en segundo plano cuando hay otra urgencia, ¿no? Que es el hambre, que es la pobreza, que es... Pero me parece que es un gran tema. Y nadie mejor que vos para hablar No sé si mejor, pero... sobre educación y sobre... Y no, bueno, yo, en mi opinión, Sí, sí. no, nadie mejor que vos para hablar de esto. Y bueno, te dejo como para arrancar, te tiro No, esa... gracias. Me dejaste recontra picando. Gracias, Quique. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a esta diplomatura y al sindicato también de estar acá. Siempre, vos me decías de la UOM y ahora estar aquí también en un sindicato. Y cuando hubo estos momentos de crisis y momentos en que uno anda medio confundido por la neblina política, yo siempre prefiero ir para el lado del movimiento obrero y me ordeno mejor. No, y para ir al tema del curso, y me interesó, no estaba preparado la introducción de Enrique porque es lo correcto, ¿no? Y es con lo que yo iba a empezar, así que viene bárbaro. Yo voy a plantearle que quería empezar con una hipótesis, ¿no? En lo que podría ser vincular educación e integración regional. Y digo una hipótesis, digo hipótesis barra, como todas hipótesis, cierta certeza. Yo digo que la educación argentina ha sido sumamente exitosa en la nacionalización de su población, en lo que es argentinizar. Fue muy exitosa. Yo digo, la mirada de la generación de Sarmiento y de Roca del final del siglo XIX, de plantear una educación común, homogénea. Yo ahora después voy a ser crítico de eso, pero para empezar, eh, una educación común, homogénea, con una primaria obligatoria, laica, gratuita. Estaba vinculada, entre muchas otras cosas, a crear la Argentina, ¿no? A inventar la nación, a popularizar la argentinización. Yo creo que en eso fue exitoso, que fue exitosa la educación argentina. Pero ese proceso tuvo una consecuencia para mí mala, ¿no? Este, u otro éxito negativo, llamémoslo así, que fue que a medida que argentinizábamos, deslatinoamericanizábamos. Ah, O sea que a medida que construíamos la Argentina, nos alejábamos cada vez más de América Latina. Y ahora voy a hablar por qué, digamos, por qué yo pienso que es eso. Por lo tanto, esa educación argentina, homogénea, a partir de un pensamiento que fue de una Argentina litoral, de una Argentina blanca, de una Argentina sin pasado indígena, de una Argentina europea, digamos. Mitre, Mitre escribe en la segunda mitad del siglo XIX varios prólogos y va cambiando los capítulos de lo que es la biografía de Belgrano. Capaz que la biografía de Belgrano de Mitre es la fundación de la historiografía
erudita en la Argentina o profesional en la Argentina. No, no digo que no se haya escrito historia antes, pero con Mitre se inicia como lo que algunos llaman la historia científica, la historia profesional. Y ya en ese Belgrano de Mitre, Mitre dice la excepcionalidad rioplatense. ¿Qué quiere decir la excepcionalidad rioplatense? Que el proceso de América Latina, que se genera a través de dos grandes civilizaciones, como son la Azteca y la Inca, y de la cual son herederos la mayoría de los pueblos latinoamericanos, en el Río de la Plata eso no existe. Y por lo tanto, el Río de la Plata es una excepción europeo y blanca al resto de América Latina. Tesis que para mí era equivocada, porque para lograr una educación homogénea, blanca, europea, litoral, sin pasado indígena, bueno, había que dejar afuera otros colectivos importantes que hacían a la nacionalidad y que no entran en esa idea, ¿no? Pero la escuela difunde eso y deslatinoamericaniza o desamericaniza al proceso de construcción de la nación argentina, ¿no? Como Borges, con su lucidez presente siempre, va a decir muchísimos años después, somos europeos en el exilio, ¿no? Como esa construcción de la Argentina que mira al Atlántico y no mira hacia adentro de América Latina. Entonces, si se necesitó la escuela para construir la nacionalidad argentina, también se necesitaría la escuela para construir la integración latinoamericana. No, sin escuela no va a haber integración latinoamericana. Sin cultura popular que rompa con esa idea de que somos distintos y que rompa con algunas cosas más nefastas, como que latinoamericanizarse se transformó en, en un en un proceso, ahora sí soy obediente, latinoamericanizarse se transformó en un proceso peyorativo. O sea, cuando se dice Argentina se está latinoamericanizando, significa que está apartándose de su destino europeo para ir a un destino de atraso o de fracaso. Entonces, digo, a tu pregunta, digo, arrancamos con esa hipótesis. Y voy a ir a otra, voy a volver sobre el tema, pero para que los estudiantes puedan entenderme mejor o comprender hacia dónde voy. Yo digo, hay tres acontecimientos que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX que han sido muy estudiados, pero particularmente han sido estudiados, pero ninguno lo ha cruzado, y yo lo voy a cruzar. ¿Cuáles son los tres acontecimientos que ocurren en la segunda mitad del siglo XIX? El primero es el fin de las guerras de la emancipación, que se continuaron en guerras civiles. Pero a partir del 1850 en adelante, la realidad es que se afirma la independencia a costa de la unidad. O sea que la independencia que va a transformar a estos países en semicolonias, tampoco es una independencia tan independiente, pero se logra a costa de la unidad. O sea que el primer ese acontecimiento yo llamaría la fragmentación de América Latina. Algunos autores han hablado de balcanización de América Latina, ¿no? Pero la fragmentación de América Latina. Y eso implica el inicio de una nueva era, que es la era de las nacionalidades. Nace la peruanidad, nace la chilenidad, la argentinidad. Hay que construir la historia del Uruguay para transformarlo en una nación. Hay que construir la historia de Bolivia para que no sea más el Alto Perú, ¿no? O sea que ese es un proceso de fragmentación que hace que no se cumpla, no digo la utopía bolivariana de los Estados Unidos de América Latina, ¿no? O de San Martín. Bueno, hasta Trotsky habló de los Estados Unidos de América Latina. Digo, esa utopía lejana que nunca estuvo cerca de concretarse. Tampoco se logra ni la utopía de nuestro himno, ¿no? Las Provincias Unidas del Sur. Lo seguimos cantando, pero las Provincias Unidas del Sur, lo que sería Sudamérica, la Sudamérica hispana,
tampoco logra constituirse. Pero lo más grave es que tampoco se logra una utopía, que es un proyecto que era posible y cercano, que era transformar a los 5 virreinatos en 5 grandes naciones. Porque eso existieron las Provincias Unidas del Río de la Plata, existió la Gran Colombia, existieron las Provincias Unidas de Centroamérica con Francisco de Morazán. Quiero decir que ahí había una posibilidad concreta de 5 o 6 naciones junto con Brasil importantes, aliadas, y no las 3 docenas de naciones que hoy nos representan, o 4 docenas de naciones que hoy nos representan en las Naciones Unidas, junto al Caribe, ¿no? Entonces, bueno, el primer fenómeno que yo planteo es la fragmentación. La educación argentina educó desde la fragmentación, no educó desde la unidad. América Latina aparece en los manuales como conflictos, no aparece en los manuales como proyectos, ¿no? Somos una unidad en la colonia, después viene la guerra de la independencia y después vienen problemas limítrofes y guerras entre nosotros. No hay proyecto común. Entonces, yo creo que ahí, bueno, el primer fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX, fragmentación. Pero en esa segunda mitad del siglo XIX aparecen 2 fenómenos además. El otro es el nacimiento de lo que yo llamaba hace un rato la historiografía erudita o profesional. Que la Argentina es el Belgrano de Mitre o el debate Mitre-Vicente López, pero que se da en Chile con Vicuña Maquena, que se da en Uruguay, que se va a dar en el Perú, o sea, lo que yo llamo el nacimiento de las historias de las nuevas nacionalidades. Ya no somos americanos, ya hay que hacer la historia de la Argentina, la historia del Uruguay, la historia del Perú, separadas entre sí, sin conexiones, fragmentadas. ¿Por qué? Porque esos historiadores profesionales lo que tratan de construir es un pasado para esa nueva nacionalidad, ¿no? Es una gran pregunta que siempre nos hacemos los que nos dedicamos a la historia, que es cómo narrar la historia de una nación, ¿no? ¿Y qué es una nación? Y el caso del Uruguay es un caso interesantísimo de ver, porque ponen de héroe patrio de la independencia a Artigas, que es lo único que no quería era la independencia de la banda oriental, ¿no? Pero lo transforman en un independentista. Y entonces el pensamiento latinoamericano vinculado a la integración, que es un pensamiento de una larga tradición, no es un hecho novedoso, sino que es un hecho, ni es un hecho de época, ni es un hecho de moda, sino que es un hecho de una larga tradición. Yo hace más de 10 años escribí un libro sobre la tradición argentina de ese pensamiento. Es olvidado para construir una historia de nacionalidades separadas. Entonces, a mí me parece que es el segundo fenómeno, que a la fragmentación nace la historia de las nuevas nacionalidades. Y entonces, ya no hay que americanizar, sino hay que argentinizar o peruanizar, ¿no? Y muchas veces con relatos que ponen énfasis en lo antagónico, en las diferencias, ¿no? Hay un relato clásico, que es el relato de Bolívar y San Martín, ¿no? El clásico relato de San Martín, el bueno, generoso, que entrega, y Bolívar, el monárquico, malo, ambicioso, ¿no? En vez de pensarlo desde la integración y de las alianzas tácticas y de las relaciones estratégicas entre ambos, ¿no? Bueno, pero hay un tercer fenómeno en la segunda mitad del siglo XIX que une los 2 primeros, y que es el nacimiento de los sistemas educativos, ¿no? El sarmientismo en la Argentina, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Sistemas educativos que, aparte de homogeneizar lo heterogéneo, y en vez de decir, bueno, la Argentina es una Argentina heterogénea, plantea, nos vamos a hacer una Argentina homogénea, donde muchos van a quedar afuera de ese relato. Pero además el sistema educativo, que es muy eficiente, a mi opinión,
es un sistema educativo que va a lograr popularizar esa idea de historia nacional que el mitrismo, desde una mirada de Buenos Aires, lleva adelante. Por lo tanto, yo digo, la escuela y la educación se transforman en un instrumento popular que difunde de manera masiva una idea de patria, una idea de nación determinada, y en cuyo proyecto no está la unión latinoamericana, la integración regional, sino que está, en el proyecto está la fragmentación como proyecto educativo, ¿no? Hay un autor uruguayo que a mí me gusta mucho, que Lo propusiste en me propuse, ¿no? la bibliografía complementaria, Dussel. No, 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 ese es un filósofo. No, no, Alberto Metol Ferrer. Metol Ferrer. Alberto Metol Ferrer, sí. Creo que lo Y pusiste también. puede ser, que le ha puesto algo de Metol Ferrer. Sí, sí, Metol Ferrer murió hace unos años y fue un oriental lúcido y Alberto Metol Ferrer decía una cosa muy interesante, que él decía, la independencia no dio naciones, dio polis, dio ciudades-estados, no dio la República del Uruguay, dio la República de Montevideo, y la República de Buenos Aires, y la República de Caracas. Otro historiador argentino, también fallecido hace poco tiempito, un año atrás, Chiaramonte, José Carlos Chiaramonte dice, la verdad que el federalismo argentino es un federalismo más de ciudades, en cambio el de Estados Unidos es un federalismo de estados, ¿no? Pero entonces, para seguir con el inicio de esta charla, con Enrique y la pregunta, a la fragmentación se le sumó las historias nacionales de estas nuevas nacionalidades y se le sumó un aparato, como fue la escuela, masivo que produjo historiografía, que produjo sentido de pasado, ¿no? Entonces, y repartió los premios, ¿no? Premios y castigos, quiénes eran los próceres, quiénes no lo eran, ¿no? Entonces, es un debate interesante. Hago un paréntesis para contar una anécdota y seguir. Lo tomo esto como una clase, no como una charla. No, pero digo, yo hace unos años atrás, participando de un programa de televisión que era muy vehemente, que era Intratables, sale Participaste de muchas veces, sí, muchas veces. Y le tengo que dar el micrófono a Enrique cada vez que- Sí, participé muchas veces. Y una vez me han invitado por otro tema, pero aparece la discusión de samba, de paca y samba. Porque en ese momento uno de los sketches de samba era Sarmiento dialogando con los caudillos. Y que era un sketch corto. Y era bastante erudito, porque era casi textual, cada cual decía cosas textuales, no era que se inventaba lo que decían cada uno. Pero había un matiz crítico sobre la figura de Sarmiento, a través de la opinión de los caudillos. Y en ese momento, algunos políticos estaban allí, que eran opositores al gobierno del momento, creo que era el gobierno de Cristina, me imagino, no recuerdo, planteaban que eso era adoctrinamiento. Bueno, hay una idea, ¿no? Y mi intervención, que no había ido por eso, me digo, la verdad es que un minuto de sketch, matizando alguna idea de la imagen de Sarmiento, el adoctrinamiento. 120 años cantando el himno Sarmiento era neutralidad, ¿no? De la escuela. Bueno, porque la escuela conformó ese pasado, lo hizo hegemonía, porque lo hizo sentido común, y, y construyó la argentinidad a costa de América Latina, digo, como primer respuesta. Si me permitís, Sí, dale. el otro día me hacía mención un compañero de que justamente en la ciudad de Buenos Aires, en todos los actos es obligatorio el himno a Sarmiento, Sí, claro. en todos los actos.
siempre, sea el acto que sea. Sí, sí, sí. De San Martín se canta el himno Sarmiento. Bueno, no, y aparte, Enrique, digo, habla alguien que es bastante ecléctico. Yo no tengo No, no, claro. una mirada negativa sobre Sarmiento. Me parece que es una figura del siglo XIX extraordinaria, de un pensador prolífico y que realmente eh, ni lo ignoro ni lo ninguneo, digo, lo respeto, ¿no? Es Digo, controversial. controversial, como lo es Rosas, Claro. como lo es Mitre, ¿no? Ujú. Como lo es Alberdi, digo, casi todos, salvo algunos próceres como Belgrano y San Martín, que son de todos, Claro. y que con lo que no se mete nadie, en general, todos son controversiales, ¿no? Pero digo, no, pero digo que no es que yo tenga una inquina, estoy contando Sí, sí. una mirada hegemónica de una escuela que no permitió matices, sino que impuso con mucha concepción del poder y con mucha concepción de un objetivo cultural, Ujú. impuso una mirada que no estaba vinculada a una Argentina interior ni a una Argentina integrada regionalmente, sino a la Argentina de la División Internacional del Trabajo, con un litoral que fuese el gran proveedor de materias primas Ujú. al mercado internacional. Eso, digo, entonces, a mí me parece que eso es lo primero que tenemos que plantear, ¿no? Segundo, digo, porque el tema de integración latinoamericana está ausente en la escuela. Y yo, vos me presentaste, yo fui 10 años, 8 años ministro, 2 subsecretarios. Es una batalla que me costó librar. Y eso que era mi tema, que era el tema que yo militaba, y que cuando yo fui ministro durante el bicentenario y planteamos en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar hicimos un diario sobre el bicentenario que lo dirigió Norberto Galazo y que lo repartimos por toda la provincia, que es un ejemplo para mí de seriedad historiográfica, pero aparte yo planteé al sistema educativo, vamos a recordar el 25 de 1810, 25 de 1810 como un acontecimiento de la emancipación americana, no como un acontecimiento municipal del Cabildo de Buenos Aires. Y me costó, y recorrí la provincia y difundí esa idea, y ahí había, yo siempre digo, un tercio de los docentes lo tomaban porque lo venían haciendo a pesar mío, digamos, no esperaron que yo llegara para pensar así. Otros que no pensaban así, pero les interesó el proyecto y avanzaron en eso, y otro tercio que siguieron haciendo la indiferencia. Pero me parece que ahí en la escuela hay un núcleo, ¿no? Hay un núcleo estratégico clave para pensar la integración de América Latina. Sin escuela no va a haber integración, porque sin escuela no hubiese habido argentinidad. Aún en sus ritos, en algunos que hemos adherido, en otros tal vez criticados, pero el rito del acto escolar, los nombres de las escuelas, los himnos, bueno, había una cultura muy convencida de cómo construir una nación. Y es muy difícil construir una integración si no hay un aparato cultural y educativo que lo acompañe, ¿no? Y mucho menos si hay un sentido común que lo rechace, ¿no? ¿Por qué? Porque es litoraleño, porque es, ¿qué tenemos que ver con los bolivianos? ¿Qué tenemos que ver con los paraguayos? Pero eso lo puede decir un litoraleño, porque la verdad que un jujeño no puede decir que tengo que ver con los bolivianos. O un formoseño no dice que tengo que ver con los paraguayos, ¿no? Y nosotros tenemos que ver con los uruguayos, ¿no? Este, y bueno, eso cuesta porque la escuela no lo ha planteado así. No le decimos a los chicos que el primer presidente de la Argentina independiente, o si ustedes quieren la Argentina libre o la patria libre, fue un boliviano de Potosí como Cornelio Saavedra. Y que el presidente del Perú era un argentino de Corrientes de las Misiones, que era San Martín. Y que Sucre, el primer presidente de Bolivia, era un venezolano con los ejércitos bolivarianos. Entonces,
Bueno, si uno no impacta con eso, ¿no? Es muy difícil construir sobre otro problema que no es un tema de hoy. Algún día ustedes seguramente en este ciclo o en este proyecto lo tratarán, que es el prejuicio de la migración limítrofe, ¿no? Buenos Aires la fundaron los paraguayos. Claro, sí, claro, Buenos Aires es un producto de una decisión paraguaya, una decisión del Paraguay, porque la verdad que si uno sigue lo que podemos decir, la saga del pensamiento político, en emancipación, somos americanos, Ujú. ¿no? La palabra argentino es una palabra más tardía. Al principio argentino es hombre de plata, pero que no abarca lo que es hoy la Argentina, ¿no? Se parece más a rioplatense. Y bueno, eh, por lo tanto hay un cambio ahí, ¿no? De pasar de la argentinidad a lo que era la americanidad o lo indiano o lo criollo. Porque es un gran debate que tampoco cabe en este curso, pero es el debate sobre si la herencia cultural es hispana o antihispana, y eso también generó todo una controversia. Entonces, bueno, me parece que yo hago ese el Ujú. primer planteo, porque la verdad que el siglo XIX, la segunda mitad, lo que presencia es una derrota política. Y esa derrota política que lleva a la fragmentación y por lo tanto a estos países aislados entre sí que reafirman en su historia, en su historia patria, como la difunden, esa división. Pero yo quería, y lo había, yo tengo acá una maquinita que antes eran los apuntes escritos, Yo también tengo pero acá. que yo no puedo trabajar sin ella, pero yo había tenido una lista para que los alumnos que están cursando esto lo supieran que hubo hay una gran tradición de pensamiento educativo integracionista. Claro. Porque si no parecería ser que es como un modelo de época o porque es pasajero, pero yo voy a nombrar algunos que no son nacidos en lo que es Argentina hoy. Este, pero Simón Rodríguez, ¿no? Filósofo y educador y el formador de Bolívar, ¿no? Ujú. Con esa famosa frase que todos repetimos y que todavía nos guía, que es o inventamos o erramos, ¿no? Que es una frase extraordinaria para la educación. Después voy a hablar seguramente si tengo tiempo de eso, pero si imitamos, fracasamos. Hay un autor, un filósofo brasilero que yo leo mucho y me interesa y creo que todavía vive, profesor de Harvard, vive en Boston, pero fue ministro de Lula en algún momento y de Dilma, que es Roberto Mangabeira. Y Roberto Mangabeira dice, ser rebelde no garantiza el éxito. Ahora, ser obediente garantiza el fracaso, ¿no? Dice, o sea, que uno innove capaz que no tiene éxito, ¿no? Si uno imita, tiene asegurado el fracaso, ¿no? Entonces, me parece que esta tradición de América Latina nos tiene que ser orgullosos, ¿no? O sea, por lo menos para no imitar, porque tenemos que continuar. Por ejemplo, José Martí, que es un pensador que también piensa la política, pero piensa desde la educación. O piensa la educación desde la política, como esa figura del Uruguay que fue Enrique Rodó, ¿no? Que o el mexicano Vasconcelos, este, o el peruano Mariátegui. Digo, una serie de pensadores que piensan desde otra matriz y que se ocupan de la educación sin ser educadores específicamente, por la propia Gabriela Mistral, este, o un escritor importante del Uruguay que es Gesualdo Sosa, ¿no? este, o filósofos como el mexicano Leopoldo Sea, o el peruano Salazar Bondi, digo, gente que,
Oh, bueno, por supuesto, Paulo Freire. Sí, Te iba a ¿no? decir, Paulo seguro lo Freire. tenías. Sí, sí. No lo No, encajas. pero quiero decir, porque a veces, no es crítico, digo, pero a veces parecería ser que es el único pensador latinoamericano de la educación, es Paulo Freire, y hay unos cuantos más. Y en esta lista es bueno poner a Belgrano, porque la verdad que Belgrano, 40 años antes que Sarmiento, planteó la educación gratuita, la educación de la mujer, fue el primer pensador este, educativo argentino, ¿no? Sin duda Sarmiento y sin duda Alberdi, ¿no? Y si pasamos al siglo XX, hay muchas figuras, y no voy a aburrir con eso, pero me parece que lo quiero nombrar porque es alguien que tenemos que el pensamiento nacional reivindicar, que es Gustavo Sirigliano, ¿no? Gustavo Sirigliano con un montón de obras, pero una que se llamó Umbral, que estuvo muy vinculado en ese momento a lo que es ADOP hoy. Y donde en SADOP había un grupo que venía de la filosofía y plantearon el tema de los modelos educativos. Y no nombré a nadie que vive, ¿no? Pero voy a nombrar a una persona que vive porque es la que me guió para que yo pudiese saber muchas de estas cosas, que es Adriana Poirós, ¿no? Yo ahí recomendé un libro de Adriana que se llama De Simón Rodríguez a Pablo Freire. Así que bueno, yo quería marcar en primer lugar entonces, que hay una tradición. Digo que no es que estamos en el vacío, no es no somos fundadores de nada, ¿no? Este, y, y hay que hurgar en todos esos pensamientos. ¿Por qué? Bueno, porque creo que todo pensamiento latinoamericano en educación tiene que, tiene que partir de tener claro dos o tres conceptos que yo voy a nombrar. Uno es el de colonialidad. Me parece que es un concepto clave y es ordenador, ¿no? Y ahí sí aparece la figura más reciente de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un filósofo mendocino, argentino, mexicano, porque después de su exilio él se integró mucho en la sociedad mexicana y murió hace poquito tiempo. Pero él y un grupo grande de pensadores, entre los que se destaca el peruano Aníbal Quijano, han pensado el tema de la colonialidad, que nosotros el tema de colonialidad lo hemos también abordado desde otros conceptos. Jauretche lo llamaba el coloniaje, Abelardo Ramos lo llamaba la semicolonia. Digo, pero ese concepto de decir que las independencias políticas formales no resuelven el tema de la dependencia, ¿no? Entonces, me parece que plantearse el tema de la colonialidad es clave para plantearse otro gran tema, que es el tema de la cuestión nacional, que es tan caro al pensamiento latinoamericano, ¿no? O sea, América Latina, como las periferias asiáticas y africanas, tienen un tema de construir la nación independiente. Y esto también nos pone en jaque a la escuela el decir, bueno, planteamos este tema de la nacionalidad, de la cuestión nacional, de los alcances de la independencia, e incluso de cuál es nuestro concepto de nación, si nuestro concepto de nación es un concepto vinculado al país, a este fragmento que es Argentina, o nuestro concepto de nación es un concepto más integrador y más continental. Después vemos qué abarca, ¿no? Porque claro, hay otra discusión que no, tampoco me corresponde a mí hoy aquí, pero como veo que es un observatorio del pensamiento estratégico para la integración regional, bueno, la integración regional es con México, sin México, con Brasil, sin Brasil, ¿no? Yo soy de una idea más abarcativa, más iberoamericana, ¿no? Pero me parece que es un tema interesante. Paréntesis, Enrique, te me hago porque iniciamos el diálogo. El desconocimiento escolar, no digo sobre Ecuador, sobre Brasil y sobre México es muy grande. Y miren, yo me recibí
de profesor de historia acá a 2 cuadras, en José y Avenida Mayo. Estaba ahí el Joaquín B. González en ese momento. Así que este barrio, luego de barrio. Y yo me recibí ya teniendo una materia que se llamaba Historia de América Latina Contemporánea. Estoy hablando de hace 50 años. Y después me asocié, fui adjunto en esa materia, fui estudiante especializándome en esa materia, pues fui titular de esa materia, en el profesorado. O sea que hace 50 años que casi todos los profesorados tienen una historia de América Latina contemporánea. Por lo tanto, los profesores que se están jubilando tuvieron esa materia. Y América Latina contemporánea no entró a la escuela. No porque no lo sepan, sino porque hay una estructura cultural europeizante tan fuerte. Porque si uno lee los manuales de ahora son buenos, no son como los de mi época, que eran la historia europea. No, son buenos, plantean temas, pero pasa algo en la cultura argentina que va más allá de la escuela. O sea que a mí me parece que la cuestión nacional es un gran tema. Y el otro tema es la cuestión social, ¿no? La verdad que la cuestión nacional de construir una nación y la independencia no implica que no exista la lucha de clases, no implica que no existan las diferencias sociales y las desigualdades. Entonces, me parece que esos son 3 temas: colonialidad, cuestión nacional y cuestión social, que hay que tener en cuenta. Y digo 2 cosas más, de las miles que tengo para decir, pero creo que el tema de la integración latinoamericana en el pensamiento educativo, o si ustedes quieren, una educación que piense latinoamericanamente, porque ese es el otro gran tema, ¿no? ¿Qué es el pensamiento latinoamericano? Pensar desde América Latina, pensar cualquier cosa desde América Latina puede ser pensamiento latinoamericano. O pensar en América Latina, aunque uno lo piense desde cualquier lugar del mundo. O pensar latinoamericanamente, que es pensar desde una matriz de pensamiento para entender el mundo, ¿no? Como decía Jauretche, miro el mundo con ojos argentinos, no es que no miro el mundo. Otro gran pensador latinoamericano, también bastante desconocido, Manuel Ugarte. No, Manuel Ugarte, en el año 23, o sea, hace 100 años, en 1923, él decía, hay 2 ideas que están muertas, 2 ideas caducas: el internacionalismo ciego y el nacionalismo cerrado. Decía. Extraordinario. Hace 100 años decía, un internacionalismo ciego que no ve la realidad nacional y que quiere poner modelos de afuera adentro no sirve. Ahora, el nacionalismo cerrado que no ve que existe el mundo tampoco ya sirve, ¿no? Y el tipo se adelantaba a esa época. A mí me parece que en este gran tema, que es la integración latinoamericana, aparte de esta historia de una Latinoamérica presente, que es el presente en la escuela, digamos, ¿no? También yo miraría 2 cosas más, por lo menos son las que a mí me están interesando últimamente. Una es recorrer 2 tradiciones que para mí son esenciales, ¿no? Y que la escuela no recorre. Cuando yo digo la escuela no recorre, no digo que no estén los programas, que no estén los diseños curriculares. Yo fui director de escuela, ya fui ministro y hicimos todos los diseños, todo. Y quiero decir algo más profundo, ¿no? ¿Qué está pasando en el aula, en la cultura, ¿no? Y por supuesto que muchas aulas lo recorren, ¿no? Tampoco soy tan obtuso, digo, pero a veces hay 2 temas para recorrer interesantes, son 2 tradiciones. Una es la tradición del antiimperialismo latinoamericano. Me parece que es una tradición interesante a recorrer. Y si uno mira cualquiera de estos autores, incluyo a Belgrano, incluyo a Alberdi, incluyo a Sarmiento, incluyo a, por supuesto, Martí, María, todos han planteado una cuestión anticolonial, con matices. Pero y después hay una tradición mucho más combativa y más fuerte, pero hay mucho
mucho jugo para sacar de esa tradición de pensamiento que es el pensamiento imperialista latinoamericano. Y creo que también hay que recorrer otra tradición, para mí esencial hoy, no me voy a meter en eso, les juro, pero que es recorrer la tradición del federalismo argentino, ¿no? Digo, uno puede creer en la integración si no cree en el federalismo, ¿no? Se puede ser un integracionista latinoamericano y no ser federal, ¿no? Y me parece que es otro lugar a recorrer del pensamiento y del pensamiento educativo, ¿no? Yo tuve una experiencia de unos meses riquísimos como secretario del Consejo Federal de Educación, consejo al que integré 10 años, pero que me hayan ubicado en la Secretaría del Consejo Federal me dio una mirada del país extraordinaria y yo creo que hay muchos caminos por los cuales la Argentina necesita recorrer para salir de esta crisis, pero uno es el federalismo. Y, y me parece que hay una tradición, yo llamaría el federalismo rioplatense, voy a corregirme, no del federalismo argentino, sino una tradición del federalismo rioplatense que es esencial. Y termino con esto. No, estamos bien, Estamos muy bien. Sí, estamos bien. Y por otro lado, pensar en esto del Río de la Plata, ¿no? Del pensamiento rioplatense. ¿Por qué digo? Porque los que queremos integrar América Latina, los que creemos en la unidad continental, los que creemos que este es el destino de nuestro continente, ¿no? Hay un libro de Manuel Ugarte que se llama El destino del continente. Y vivimos en el litoral del Río de la Plata. ¿Qué aportamos? Porque la verdad que el pensamiento latinoamericano ha sido muy nutritivo desde el mundo andino. La verdad que tanto México como el mundo andino ha aportado mucho a esa mirada latinoamericana. Y nosotros tenemos la obligación de aportar desde lo rioplatense, Claro. para no volver a imitar, sino para aportar, ¿no? Y en esto, un reportaje que lo tengo acá textual, pero no lo voy a leer, pero sí nombrar, un reportaje que le hace Fontevecchia en perfil a Pepe Mujica, hace unos años. Pepe le dice, si tuviese 40 años menos, yo me iría ciudadano de Argentina y me iría a vivir a Buenos Aires. Dice Pepe, porque en Buenos Aires se juega el destino de la Cuenca del Plata. Y Metol Ferrén, amigo de Mujica, aunque no era blanco, Metol, pero Metol Ferrén, en un libro de él y muchos reportajes también, pero en un libro que se llama En Uruguay como problema, o Geopolítica de la Cuenca del Plata, sin subtítulo, Metol dice, en la Cuenca del Plata se juega el destino de América del Sur. Entonces, yo digo, pensar lo rioplatense, digo, pensar desde la educación, de una educación situada de lo que somos, y pensarnos como rioplatenses integrados a Sudamérica y que aportamos desde la Cuenca del Plata pensamiento como hay pensamiento andino, como hay pensamiento mexicano, me parece que sería muy, muy enriquecedor. Tomo agua. Este cierre que haces es como para abrir ahora una segunda Sí, clase está todo para pensado. discutir y ver cómo abordar desde ese pensamiento rioplatense una propuesta más integradora. Bueno, la verdad que una excelente presentación, gracias Mario una vez más. Y supongo que debe haber dejado varias preguntas abiertas, pero yo quería, por ahí, si pudieras ampliar o dar una vuelta más
en esto que fue un poco el eje de tu presentación, que tiene que ver con, me parece, con esa tensión entre fragmentación y integración, porque cuando vos hablabas al comienzo de esta creación de la Argentina alejada de Latinoamérica y después lo mencionaste en otra parte de tu presentación, uno piensa, claro, Argentina vista desde el Río de la Plata, El litoral, claro. que impuso un modelo educativo para toda la Argentina que tiene que ver, de alguna manera lo decías, con Jujuy, con el sur, con la historia de pueblos originarios, de pueblos indígenas que vienen con otra mirada, como esa imposición de que todos homogeneizamos la educación desde la mirada de aquí, no desde integrar las distintas miradas para así llegar a una síntesis, ¿no? Que supongo no es fácil, ¿no? Digamos, amigo decía, si es fácil lo hace cualquiera, Si fuese fácil. pero por ahí esa cosa, esa tensión es difícil de resolver cuando además hay algunos que trabajan para que esa tensión no se resuelva, digamos, para provocar cada vez más cada vez que había un proyecto, además de pensar la patria grande, de integrar, bueno, lo que nos ha pasado, ¿no? De cómo se vuelve a romper, ¿no? De los últimos, de la historia reciente, cuando veíamos lo que pasaba con Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, y bueno, uno decía, bueno, estamos viendo crecer y después vemos lo que pasó el domingo en Bolivia, y qué sé yo, y decís, pero ¿será posible? Cada vez que avanzamos un poquito, retrocedemos. Bueno, nada, era un Claro. poco eso ¿Cómo la- de planteártelo. Voy, Bueno, Enrique, se suma a esto una pregunta de algunos de los estudiantes de la diplomatura sí. que dice, ¿qué opinas de entregar, Integral. de integrar La cuestión indígena. la cultura indígena con mayor importancia en nuestra educación? Un poco Sí, sí, sí. estamos ahí Está lo mismo, sí, sí, dando está lo vueltas. mismo, pero Y justo antes preguntó lo del federalismo cuando vos lo estabas diciendo. Dice sí. que la estamos pidiendo. Y pues son los problemas que están en la superficie. Yo voy a empezar con algo que no sospechen que no tiene nada que ver. Pero voy a ir a la respuesta enseguida, no es que la dura, pero yo siempre, ahora que estoy dando charlas de educación, la verdad que a mí me invitan más para educación que para otras cosas, lo que hago. Y yo digo, cuando hay muchos docentes, ¿no? Yo digo, ¿qué pasaría si se diera el milagro? ¿No? Y toda la agenda educativa, pongamos que tenemos un salón lleno de docentes, la suma de los requerimientos y las demandas de ustedes ocurrieran. No sé, ¿qué pasaría si se diera el milagro y tuviésemos todas las escuelas perfectas, con infraestructura ideal, con docentes en sus cargos, con buenos salarios, bien formados, etcétera, 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 etcétera? ¿Para enseñar qué? ¿No? ¿Para enseñar qué? Y capaz que podemos hacer una lista de lo que hay que enseñar y podemos discutirlo. Y yo digo, para enseñar cómo. Y capaz que también nos podemos poner de acuerdo, desde la didáctica. Pero digo, ¿y para enseñar desde qué matriz de pensamiento? Y ahí está la clave, ¿no? Que es un poco, voy a la pregunta que le hacía Enrique. Digo, ¿desde qué matriz de pensamiento? ¿Por qué? Digo, porque una buena escuela, si usted quiere una excelente escuela, que salga primera en los rankings internacionales, que gane las pruebas PISA y todo eso que están de moda, que yo no la reniego, yo creo que toda evaluación sirve. Así que no que me enojo con las pruebas, pero una escuela excelente que salga primera en el ranking
puede enseñar a hacer colonia, ¿no? Y peor todavía, porque encima es buena. O sea que va a ser exitosa de repente enseñando que la solidaridad es mala y que la vida es una carrera individualista y competitiva donde pierde y el que gana gana. O uno puede enseñar una escuela excelente que enseñe que la defensa de la soberanía es una idea antigua o que la justicia social es un pecado, ¿no? Digo, entonces, digo, porque Cualquier semejanza con la realidad de hoy no tiene nada que ver, no ¿no? tiene que ver. Pero que por eso, ¿desde qué matriz de pensamiento? Y los pueblos han debatido, porque la verdad que la generación de Sarmiento, a la que yo fui bastante enfático, tenía claro un proyecto. Y entonces yo digo, bueno, aquí hay una discusión de cómo miramos las cosas, de qué matriz de pensamiento. Porque no es solamente ser eficiente. Hay cosas en las que yo no discuto y que tengo que estar todos de acuerdo. Los pibes tienen que saber leer, escribir bien y saber matemáticas y saber resolver problemas. Eso me parece que es una base que no se discute. Pero hoy la escuela lo que se plantea, que aparte lo que se lo plantean las nuevas tecnologías, que es su nueva función, el saber pensar, el que ya el enciclopedismo no sirve, que hay un saber analítico sobre un saber universal superficial, que hay que reemplazar el saber superficial de saber todo de todo poco para saber investigar, bueno, pero también forma parte de esto una matriz de pensamiento, ¿no? A eso iba como con el desafío de la escuela. Con respecto a la escuela, la educación y la integración, me parece que no se integra lo que no se conoce, y mucho menos se ama lo que no se conoce, ¿no? Y lo que se conoce mal todavía es peor, porque da prejuicio. Entonces me parece que el tema de la integración geopolítica argentina con el resto del continente es clave, es una discusión clave como es una discusión clave del federalismo y que proyectamos al futuro. Bueno, ¿qué pasó con esa integración que vos preguntás? ¿Qué es una integración territorial y es una integración social? Y ahí hay que asumirse como mestizo, ¿no? Como pueblo mestizo. Pueblo mestizo no solo en lo étnico, sino un pueblo mestizo en lo ideológico, un pueblo, pero que en el mestizaje está la originalidad, ¿no? Está la originalidad y de esa originalidad debemos ser orgullosos, porque hay un párrafo de un libro que me gusta mucho, que escribió un argentino, para mí importantísimo, que fue Jorge Bolívar. Y Bolívar en su libro, en uno de sus libros, para mí el más importante, que escribe 2 tomos, él dice que en general el pensamiento periférico latinoamericano es un pensamiento como el de asiático o el africano, secundarizado, como si fuesen formas patológicas de un pensamiento puro, que son los sistemas europeos de dominación. Y que aquello que no entra en los sistemas europeos de dominación, que son los sistemas de pensamiento de liberación, parecería que son formas impuras, eh, secundarias, marginales, bueno, hoy serían populistas, de pensar desde una originalidad, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es claro y que algún día la escuela lo, este, lo discuta. El tema de integrar la mirada indígena o la mirada de los pueblos originarios no hay duda. Si uno hace una cronología, hay 25.000 años de historia sin historia, que desde la llegada de los primeros pobladores hasta la invasión europea del 1500. 25.000 años, 20.000 años de historia sin historia. Y de gente que había poblado, y serían cuando llega Colón unos 80 millones más o menos,
80, 100 millones, y que no eran hijos de Europa, del Atlántico y de Occidente, sino que eran hijos del Pacífico, de Asia y del Oriente. Entonces, América Latina se tiene que preguntar, ¿qué es? Si somos el extremo oriente de Oriente o el extremo occidente de Occidente, o si somos Occidente, ¿qué Occidente? Y yo este, no reniego del gran peso que tiene la tradición de Occidente en nuestra cultura, pero somos el sur de ese Occidente, o sea que somos Occidente y somos sur, y somos el Occidente del sur y el sur de Occidente. Y desde ahí pensar, sabiendo que hay mucho de Oriente en las costas pacíficas de América Latina. Y eso no es una deformación o una patología, sino eso, otro mestizaje, otra síntesis, otra originalidad y otro pensar civilizatorio. Y me parece que eso es lo importante. En eso baso yo la integración. Ahora, tu pregunta es la atención. Bueno, la atención, ¿dónde pensamos la atención? Yo creo que un pensamiento de educación latinoamericano piensa desde la periferia. Como decía Fermín Chávez, no para asumirnos periferia, sino para saber que el ser periferia tenemos que dejar de serlo, ¿no? Y me parece que eso es clave. Pero pensar desde la periferia, pensar desde el sur y aún desde el sur de Occidente, me parece que nos va a dar una solvencia en este debate que está en boga en Argentina. Y aquí voy a hacer, claro, no me escapo a la actualidad, que recién hacemos un chiste sobre algunos conceptos del presente. Pero la verdad que los gobiernos de la derecha mundial, si querés, para no recabar en una persona, o de la derecha latinoamericana, la verdad que ha puesto nuevamente en el escenario dos conceptos o dos ideas que todos nos estamos haciendo los distraídos. Una es la reivindicación de Marx, han impuesto la lucha de clases, ¿no? De la patronal. Que la lucha de clases era la lucha que hacían los obreros por sus reivindicaciones. Ellos han dicho, sí, existe la lucha de clases y vamos a ganar la lucha de clases de la patronal. Una cosa que realmente Marx tendría que agradecer esta reivindicación. Y la otra es esta discusión filosófica, ¿no? Sobre si somos periferias, si somos soberanía, si la soberanía, la geopolítica. Son discusiones que son, a mi gusto, interesantes, ¿no? Después, Enrique, lo que vos preguntás también está vinculado a una derrota política. Ganaron las fuerzas oligárquicas centrífugas, las que rompían, las polis, los puertos y su área de influencia, ¿no? Para ser simple, porque si se internan, pero digo, entonces ganó ese sector. Bueno, la guerra civil latinoamericana no ganó el norte, como Estados Unidos, ganó el sur. ¿No? Digo, no el sur desde el punto de vista filosófico, sino digo, ganó el proyecto agrominero exportador, no ganó el proyecto integrador industrial. Y eso, bueno, es para estudiarlo mucho, ¿no? Igual me parece que está en pugna, ¿no? Porque Sí. esta preocupación de esta nueva derecha mundial y con estos experimentos que nos toca siempre a nosotros, parece que tenemos que hacer el experimento más extravagante, lo tenemos que llevar adelante nosotros. Realmente están, ¿por qué tanta preocupación por la batalla cultural? ¿Qué es lo que, digo, de alguna forma estamos todavía, tenemos capacidad de pelear, porque si no, no estarían tan preocupados por esta batalla cultural, por hacer, destruir todo, digamos. Hay algo
que todavía tenemos como resistencia y que parecería como que necesitan romper todo porque saben que en algún momento volveremos, digo, ¿no? Sí, sí, yo digo, la verdad es que ellos han hecho no solo este, de Marx la lucha de clases, sino de Gramsci la superestructura cultural. Claro, Han aprendido ahí y, bueno, no se equivocan en el sentido de esta batalla. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, como querramos llamarle a esta etapa del capitalismo, pero no es un modelo económico, es un proyecto civilizatorio. sí, Entonces, a los proyectos civilizatorios se los debate en todos los frentes, en el frente económico, en el frente cultural. Digo, porque la verdad es que a mí me aterra más el negacionismo de la dictadura que el juego con el dólar, ¿no? Me aterra más el desprecio por los débiles que la balanza de pagos o la sí, sí. estabilidad fiscal, qué sé yo. Y eso lo podemos discutir y capaz que en algunas cosas hasta uno puede repensar, sí, la verdad es que este modelo económico, uno tiene que pensar, ahora, hay hechos que son culturales, mira, la Argentina, porque vuelvo a la escuela y a la educación, en la escuela nos enseñaron algunas cosas fundacionales, en las que cuales estamos todos de acuerdo, porque así se construye una nación, ¿no? Es decir, pues vamos a discutir todo menos algunas cosas que nos hacen vivir juntos, ¿no? Que son fundacionales, que están en el himno, que algunas están en la Constitución Nacional y que bueno, nos sirven para hacer una nación en las divergencias. Una es la igualdad, ¿no? En el himno lo decimos 20 veces, igualdad, igualdad, ¿no? Libertad, libertad, igualdad, igualdad, ¿no? Bueno, por primera vez en la historia de la Argentina, del mundo contemporáneo, se discute el concepto de igualdad. Porque la verdad es que hasta los que no estaban de acuerdo con la igualdad, le daba vergüenza decir que no estaban de acuerdo con la igualdad, ¿no? Si uno quiere la igualdad ante la ley, puedes ir de lo más radicalizado que la igualdad social hasta la igualdad ante la ley, la igualdad ciudadana, ¿no? Digo, ciertos pactos que habíamos hecho y que aparece un concepto muy novedoso que es, no solo no hay igualdad, sino que es natural que no haya igualdad. Y aparte está bien que no haya. Bueno, digo, es un tema muy, muy serio. El tema de la democracia, el tema de los derechos humanos, había algunos, el tema de la soberanía, de Malvinas, digo, había que hay 4 o 5 temas que en la Argentina no se discutían y que a partir de ahí peleaban. Entonces me parece que esa batalla cultural es muy clave, ¿no? Digo, uno puede, voy a la pregunta del compañero estudiante que hizo sobre integrar a los pueblos originarios, a los indígenas, yo no tengo ninguna duda de eso. Hay una larga discusión historiográfica en la Argentina, ¿no? De corrientes de pensamiento. Está el indigenismo, está el hispanismo, están los liberales, bueno, hay distintas corrientes de pensamiento, algunas más radicalizadas que niegan a las otras, ¿no? Y otros que pensamos más en síntesis o en mestizajes, pero no hay duda que existe eso. Ahora, si uno cree que no solo que no hay que integrar a los indígenas, sino que son seres inferiores, que así se, porque también hay que decirlo eso, así se construyó América Latina, desde el racismo, desde pensar que alguien, porque tiene otro color de piel o viene de otra realidad étnica, lo hace inferior. Y esa inferioridad justifica lo no salarial. Pueden ser siervos o pueden ser esclavos, porque el pago salarial es solo para el hombre blanco. Y el racismo es indispensable para el colonialismo y ambos fueron indispensables para la construcción del capitalismo. Y es así, ¿no?
Y entonces el racismo no es tengo bronca a los negros, no, es una estructura, aparte tengo bronca a los negros, pero es una estructura que hizo que durante 3 siglos se justificara el trabajo gratuito, o la explotación, o la venta, o el hombre como mercancía, bueno, un montón de cosas más. Entonces, y la naturalización de las desigualdades y de los destinos. Entonces, yo voy a otro tema, ¿no? Que está vinculado a este. ¿No debe discutir esto en la escuela? ¿No? Si en la escuela si no, por la escuela no hay que hacer política. ¿Cómo no hay que hacer política en la escuela? Es el lugar en donde uno construye el pensamiento político. Porque si la verdad que estamos en contra del pensamiento político, entonces estamos en contra de la democracia. ¿No? Nuestra constitución dice que es una democracia representativa y que la representatividad se da a través de los partidos políticos. Y en el gobierno de Vidal se prohibió la entrada de partidos políticos a las escuelas. Porque son lo malo los partidos políticos. Entonces lo malo es la democracia. No creo que tenga una educación partidaria, porque yo creo que la educación debe enseñar a pensar y a dar la posibilidad de elegir y de construir pensamiento independiente, pero no a partir de decir los partidos políticos son malos, la religión. Uno no puede tener desde el Estado una educación de orientación religiosa determinada. Ahora, tampoco decir que los que tienen fe religiosa son un desastre. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algunas cosas para ponerse de acuerdo. Y con respecto al tema de la integración, yo creo que hubo muchos intentos y hubo mucha derrota política, pero yo dejo otra pregunta, que es, ¿cuál tendría que ser el alma de nuestra integración? ¿No? Digo, la Unión Europea, después el mercado común, después la Unión Europea, eligió su espíritu, su alma, digamos, bueno, era paz en territorio europeo, que se llama guerras, le está costando, pero después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, campo de batalla nunca más, estado de bienestar y democracia para evitar el comunismo, ¿no? Y eligieron 3 o 4 bastiones. Bueno, América Latina tiene que elegir eso, y eso me parece que es una tarea educativa, para que la integración no esté supeditada a que haya gobiernos afines, sino que sea supra esa integración, que esté por encima de eso, porque es como creer que la nación argentina existe si toda la provincia está gobernada por gente que piensa lo mismo. No, uno construyó un pensamiento que trata de que no haya degradación nacional, que no haya separación. Me parece que hay que buscar eso. Ahora, también yendo a tu pregunta, hay datos que son objetivos, ¿no? Las grandes potencias son estados continentales y las periferias son estados desintegrados, ¿no? Uno mira Estados Unidos, China, Rusia, la India, la Unión Europea son estados continentales. América Latina, África, el mundo árabe son fragmentados. Entonces, bueno, pensar desde la periferia, ahora que uno casi siempre en cualquier charla cita al Papa Francisco, pero él lo decía porque él había leído a Métol Ferré mucho también, ¿no? Y le prologó libros, y decía, bueno, pensemos de la periferia y pensar desde la realidad del siglo XXI y un pensamiento educativo latinoamericano, de pensamiento latinoamericanista, tiene que ser creativo, no imitativo. Inventar es fundamental, si no vamos a errar, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Para eso se necesitan democracias muy, muy fuertes, mucha participación, y se necesitan líderes que no estén dispuestos ni a imitar, ni
a hacer la cola de intereses externos, sino siendo realistas, pero viendo una política que favorezca el continente. Y yo creo que tenemos que pensar civilizatoriamente, pero no para negar a las otras civilizaciones, sino para poder dialogar e integrarnos de una manera rica, porque creo que América Latina tiene una tradición enorme para aportar a la humanidad, ¿no? Y, y creo que hay muchos enemigos, muchos en educación, ¿no? Sí, claro. Pero en general también, pero muchos enemigos. Eh, Hay enemigos inmediatos como la extrema pobreza, es muy difícil educar en la extrema pobreza, ¿no? O en las zonas aisladas, ¿no? Cuando uno no tiene la tecnología necesaria para educar en el aislamiento. Yo vivía en la provincia de Buenos Aires, vivía los dos fenómenos, porque estaba el fenómeno cómo educar en el conurbano, ¿no? Escuelas de 2.500, 3.000 alumnos, 100% LBI, ¿no? 30% padres presos. Hay que educar ahí. Y después educar en el aislamiento. La provincia de Buenos Aires tiene 1.000 escuelas con menos de 100 alumnos. Entonces, bueno, digo, son las cosas inmediatas, eso, ¿no? Cómo, cómo educar en las nuevas tecnologías y la innovación y en la vanguardia tecnológica y a su vez en la tradición cultural, ¿no? Yo digo, tradición más innovación, ¿no? Porque eso es un dilema de América Latina, ¿no? América Latina, toda su historia vive en la tensión de o modernizarse o defender las tradiciones culturales. Los que quieren modernizar reniegan de las tradiciones culturales y los que defienden las tradiciones culturales se niegan a la modernización. Entonces, resolver ese tema me parece muy, muy importante, pero pensarse civilizatoriamente y modernamente, pero también tradicionalmente, me parece que eso es clave. Y ahí no hay que tenerle miedo a ninguna tradición, ¿no? Yo creo que, esto lo digo provocativamente, pero del liberalismo democrático revolucionario del siglo XIX hay mucho que sacar, porque Artigas era un liberal, ¿no? Y San Martín era un liberal. Entonces yo digo, también hay Albert, y digo, entonces me parece que hay que, y Martí, y digo, todos ellos venían de una tradición liberal, democrática, popular, modernizante, pero que también defendía tradiciones culturales. Bueno, ahí me parece que está la discusión de qué educación queremos. Esta educación que hemos construido entre todos, yo hiperresponsable, más que otros, tiene gusto a nada, ¿no? Parecería que va perdiendo gusto, ¿no? Y si, bueno, decimos, América Latina tenemos que educar para la integración, para la industrialización, que naturaleza más conocimiento, ¿no? Este, para la democracia, bueno, ya tenemos 3 rumbos. Me parece que con eso hacemos un programa. Sí. Bueno, sumaste algunas tensiones en esta charla de tensiones, y no entramos en la relación educación-trabajo, que sería otro tema Ese nos encanta a los dos. para charlar los dos. Pero bueno, agradecerte una vez Igual más. te puedo decir algo. ¿Sí? Te puedo decir algo, Luis. Valor de nuestra mitad forjada en la educación-trabajo. Con Enrique, lo que salvábamos es que vos no participabas mucho de las paritarias, entonces te salvabas de la peor de las tensiones. No, pero la verdad es que si a mí me preguntan para qué educar, yo arrancaría diciendo para que en la primaria aprendan a leer y escribir bien y en la secundaria que aprendan a trabajar. Yo con eso me conformo, o no me conformo. Me parece que parto de ahí y después lo complejizo. Claro.
pero igual es todo Sí, un gran tema. un gran tema. Yo un poco para los alumnos de la diplomatura que están ahí atrás de la pantalla en el Zoom, Héroes, hoy. héroes, nada, decirles que bueno, me parece que esta fue una clase más de las que tienen, que quiero también agregar una cosa más, ¿no? Yo creo que son privilegiados, pero privilegiados en el buen sentido, que esto tiene que ver con un esfuerzo que hace OPEI en la persona de Carlos López y de todo el equipo que lo acompaña, Martín, Alejandra y todos los que lo vienen acompañando, de tener una cantidad de clases con expositores de primer nivel, concentrar la cantidad de profesionales con la experiencia, con el compromiso político, con la integridad, con la honestidad intelectual y personal en una diplomatura. No todos creo que tienen conciencia de lo que significa. La verdad que vos sabés, Mario, que como vos tenemos una lista de Sí, profesores sí, impresionante, realmente impresionante. impresionante. Da ganas de Y, escucharla, la y clase. claro, es una cosa importante de destacar. Yo no quiero dejar de decírselo a los que están cursando, que son compañeros que hacen un gran esfuerzo, que vienen de historias personales también heterogéneas, complejas, pero también con compromiso, con militancia, con responsabilidad, que suman a su mochila, a sus conocimientos y sus trayectorias y sus realidades, esta experiencia de un año compartiendo clases con tipos que son realmente grosos, ¿no? Son tipos que realmente valen la pena. Y en eso Mario estuvo a la altura de lo que esperábamos y más también, ¿no? Bueno, Mario, Enrique, gracias. gracias. Gracias.